Saludos un día más, bienvenidos a nuestro tiempo devocional y en esta ocasión vamos a mirar en el Evangelio de Juan para que veamos a nuestro Señor Jesucristo realmente confrontar la incredulidad con gracia, como siempre Él hace cuando tiene que tratar con nosotros, con sus hijos, con aquellos que le seguimos en medio de tantas dudas. Pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una de las evidencias claras de que realmente la resurrección fue un acto asombroso e inesperado es que a los discípulos les costó mucho entender lo que las Escrituras decían, recordar las tantas advertencias que el Señor Jesús les había dado acerca de la resurrección y comprender que nada ni nadie podría frustrar el propósito salvador de Dios y en la potestad del Señor Jesucristo. Él les había dicho, tengo poder para dar mi vida, tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús les había advertido muchas veces, pero parecía como que había un velo en su corazón, en su entendimiento, y no entendían, no se daban cuenta que iba a ser crucificado, iba a morir, pero que después, como Él advirtió en varias ocasiones, iba a resucitar entre los muertos y que iba a ir delante de ellos a Galilea. Es por esto que nadie de verdad esperaba esto, esperaba la resurrección. Pero finalmente cuando el Señor se da a conocer, cuando el Señor se muestra a ellos, en esta ocasión vemos a Tomás, que no estaba con ellos, no sabemos por qué, en aquella reunión maravillosa donde Jesús dice, tocadme y ved, palpad, que no soy ningún espíritu, que los espíritus no tienen carne ni huesos como yo tengo, y después pidió algo de comer y se gozaron en el Señor. Dice que de tanto gozo no lo creían, pero que finalmente sí lo vieron. Y cuando todos estos discípulos, testigos directos, que habían sido testigos, como decimos, en vivo y en directo de las apariciones de Jesús, de la realidad de la resurrección de Jesús, le dieron testimonio a Tomás. Tomás se manifestó como incrédulo, no podía creerlo, porque él había sido realmente tan traumático la muerte del Señor Jesús y todas esas ideas que habían tenido en su mente de que el Mesías iba a permanecer para siempre, no podía morir y todas estas cosas, pero ellos habían visto la cruz y no entendían tanto todavía, a pesar de tantas enseñanzas de Jesús. La incredulidad, amigos, habita en nuestro corazón de tal manera que aún los mayores testimonios que podamos recibir de otros nos parecen una locura, nos parecen algo que no puede ser real. Y es que la muerte tiene tanto poder. La muerte tiene tanto poder para nosotros porque nos persuade que no hay ninguna otra realidad, que la realidad de la muerte no puede ser vencida por nada y por nadie. Y es por esto que tantos al día de hoy siguen negando la resurrección, porque no pueden aceptar en modo alguno que haya solución para la muerte y que la muerte pueda ser vencida. Tampoco lo podía Tomás. A pesar de tantos encuentros con Jesús, a pesar de tantas veces que había escuchado, a pesar de ser testigo directo de la resurrección, de las resurrecciones que Cristo llevó a cabo con otras personas, recordemos a Lázaro o el hijo de la viuda, o aquella muchacha también, a pesar de todo eso,
La incredulidad que habita en nuestro corazón subyace y emerge en los momentos de crisis para hacernos dudar del poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que me llama la atención de este maravilloso pasaje es la paciencia y la misericordia que el Señor tiene con Tomás. Porque en vez de despreciarle, juzgarle, simplemente viene a él y dice: ahora es el momento en que tú también, como los otros, también puedas tocar. Tú también puedas estar seguro. Tú también puedas hacer aquello que habías pedido, aquello que habías exigido y que yo estaba escuchando. Y es por eso que le dice: mete aquí tus dedos, mete aquí tu mano. No seas incrédulo, sino creyente. Verdaderamente Tomás tiene una respuesta aquí: Señor mío y Dios mío. Y este pasaje está aquí para mostrarnos que Cristo en verdad quiere deshacer toda incredulidad de nuestras vidas. Él quiere mostrarnos con sus evidencias, con sus señales maravillosas y por la obra del Espíritu Santo que Él es el que ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido a Satanás, ha vencido al infierno, ha vencido al mundo. Él es el supremo vencedor. Y es por esto que hay una bienaventuranza aquí para nosotros. Tú has creído, Tomás, porque me viste, porque me tocaste, pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. La pregunta es: ¿por qué nosotros creemos radicalmente y creemos con toda certeza y creemos con toda seguridad, con plena seguridad, y creemos a pesar de nuestra incredulidad? ¿Por qué al final estamos diciendo que Cristo resucitó, que es la esencia del Evangelio? Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, vana sería nuestra fe, aún estaríamos en nuestros pecados. Pero ¿cómo es que nosotros creemos sin haberle visto? ¿Cómo es que simplemente aceptamos el testimonio de las Escrituras? ¿Cómo es que aceptamos la palabra de Dios y decimos: esto es absolutamente cierto? Pues no lo es porque hayamos llegado a esa conclusión después de leer 50 libros de apologética cristiana, aunque no estaría mal que los leyéramos. No lo es porque hemos sido persuadidos por un grupo de eminentes teólogos o científicos. No lo es para nosotros la resurrección una realidad totalmente palpable porque hayamos tenido una visión del Hijo de Dios y que hayamos hecho como Tomás, aunque no estaría mal eso, ¿verdad? Pero no lo es por ninguna de esas cosas. Tampoco lo es porque hayamos deducido en nuestra mente que, examinando las pruebas, llegamos a esa conclusión, aunque todo eso también es legítimo. Lo es por una revelación especial de Dios a nosotros. El Espíritu de Dios nos revela en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos da la seguridad completa que el Hijo de Dios en verdad resucitó y que Tomás estaba allí. Y cuando estaba Tomás allí, es que era como si nosotros mismos estuviésemos allí. Como si nosotros mismos estuviésemos allí tocando las heridas de nuestro Salvador, estuviésemos metiendo la mano en su costado, estuviésemos regocijándonos viendo al Señor, porque por la fe vemos, por la fe entendemos, por la fe tenemos seguridad. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por la fe, esta fe maravillosa que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado, estamos seguros de que el Hijo de Dios se levantó poderoso de la tumba, que Él resucitó al tercer día tal como nos enseña sus Escrituras, y que Él apareció a tantos hermanos, y que incluso Él certificó su resurrección comiendo con ellos, hablando con ellos, enseñándoles sobre el reino de Dios, apareciendo a 500 hermanos a la vez y mostrando los poderes maravillosos del Hijo de Dios como el Salvador, como el Rey de la gloria, el Rey de la vida, el Señor de todas las cosas, Cristo Jesús. Pero lo realmente increíble y asombroso aquí es que nuestro Señor no nos rechaza a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que podamos dudar. Juan el Bautista también dudó. Envió a sus discípulos para preguntarle al Hijo de Dios: ¿eres tú el que has de venir o esperaremos también a otro? Y no hay una palabra de censura de nuestro Señor a Juan, sino simplemente las evidencias de las Escrituras y de la realidad. Decirle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, se predica el Evangelio a los pobres. Bienaventurado el que no tiene tropiezo en mí, bienaventurado el que está confiando en mí. Nuestro Señor no quiere que seamos incrédulos, sino creyentes, pero no nos llama a creer a ciegas, no nos llama simplemente
a aceptar algo porque es bueno que lo hagamos, sino que nos da las evidencias y las pruebas de ello que tenemos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y es curioso que estamos dispuestos a creer cualquier cosa que aparece en un libro. Leemos libros de historia, leemos libros antiguos y estamos dispuestos a creer muchas veces historias y acerca de personas muy lejanas en las cuales hay poca evidencia realmente científica o histórica. Sin embargo, estamos dispuestos a creer a los testigos de esa época y no tenemos por qué no creerlos cuando hay suficiente solvencia de esos testigos. Pero cuando nos enfrentamos para creer en el Señor Jesucristo, creer en su muerte, su resurrección, entonces la incredulidad natural de nuestros corazones perversos se levanta. Podríamos creer en el horóscopo, podríamos creer que hay marcianos, nos podríamos creer cualquier otra cosa quizá, y de algunos personajes históricos antiguos también podríamos creernos hasta las leyendas que aparecen en los libros apócrifos. Pero cuando se trata del Hijo de Dios, nuestra naturaleza corrompida y malvada, las instigaciones del diablo y la presión del mundo nos hacen dudar, como le pasó también a Tomás. Y es por eso que él decía, no voy a creer si no le veo, si no le toco, si no me aseguro por mí mismo y no por vuestro testimonio que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios que ha vencido a la muerte. Pero el Señor le dio esa oportunidad. Y el Señor siempre nos da la oportunidad de venir a Él con nuestras dudas, de venir a Él cuando estamos sufriendo por nuestro propio corazón pecaminoso, nuestra incredulidad, cuando estamos dudando de Él, cuando pensamos que no va a cumplir con su palabra, cuando pensamos que la muerte va a triunfar, que el mal va a triunfar, que el pecado va a triunfar, que el mundo va a triunfar y que la sabiduría humana es lo único que nos va a dar seguridad, que la ciencia humana, que los recursos del mundo y de nuestra propia naturaleza es la única realidad que existe. Pero en medio de ello podemos venir a Cristo Jesús y el Espíritu de Dios nos da esa certeza inconmovible en nuestro corazón. Sí, es verdad, Señor mío y Dios mío. Así es como nosotros venimos hoy a Cristo Jesús. Así es como nosotros nos acercamos a Él. No le hemos visto, no hemos contemplado, como dice, no hemos palpado con nuestras manos, no hemos contemplado con nuestros ojos al verbo de vida, como dice Primera de Juan. Lo que hemos visto y oído, eso testificamos porque hemos visto y su gloria, como dice también el apóstol Pedro. Somos testigos presenciales de su gloria, lo vimos en el monte y escuchamos la voz del cielo. Eran testigos también de la resurrección y eso les dio una gran fuerza y un gran ánimo para poder predicar el Evangelio y dejar de estar escondidos en una casa para poder enfrentarse al mundo entero, a todos los poderes malignos, en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo. Pero era imprescindible, era necesario que el Señor Jesús les diera pruebas fehacientes y que les mostrara también por medio del Espíritu Santo la gran realidad de su resurrección. ¿Somos nosotros bienaventurados? Sí lo somos. Porque por la fe entendemos que el Hijo de Dios murió y resucitó por nosotros para llevarnos a la gloria y que la muerte, por lo tanto, no es vencedora. Él mató a la muerte en aquella cruz. Él resucitó y la venció para siempre. Y por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Debemos entonces confiar en esta palabra de Dios y creer de todo corazón que el Hijo de Dios no nos defraudará, que el Hijo de Dios nos ha dado perdón para nuestros pecados y vida nueva por la resurrección de entre los muertos. Es por eso que nos bautizamos. Es por eso también que un día tomamos esa decisión, los que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, en bautizarnos para identificarnos con la resurrección de Cristo, por lo cual venimos a una vida nueva con Él. Pero esto no es un antídoto para que nunca dudemos, simplemente es la certidumbre que la fe nos da. Y esta fe se basa en la evidencia. Es por esto que aún nosotros podemos venir a Él y podemos decir, Señor mío y Dios mío. Aquel que resucitó, aquel que venció a la muerte, aquel que fue crucificado, aquel que murió, también es el mismo que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que volverá en gloria, y nosotros
le veremos tal y como Él es y seremos semejantes a Él y estaremos con Él por toda la eternidad. Él es el glorioso Hijo de Dios, aquel que Tomás tuvo que delante de él reconocer, Señor mío y Dios mío. Vamos entonces a orar a Dios para darle gracias por nuestro Señor Jesucristo y a pedirle que nos llene de fe para seguir confiando en Él en medio de este mundo incrédulo y en medio también de nuestra propia incredulidad que lucha y que se resiste a aceptar la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta mañana, Espíritu de Dios, que nos des esa certeza y esa certidumbre que por medio de tus Escrituras, por medio de las pruebas tan evidentes que tú nos has dado por la historia, nos muestres, Señor, en nuestros corazones la realidad maravillosa de que Cristo es el vencedor, de que Cristo es el Rey, el Señor y el único Dios. Tú eres entonces todo para nosotros. Y Señor, da fe a tantos que se dejan llevar por la impresión de lo que ven sus ojos, de los que creen que la tumba es el final, de los que creen, Señor, como nosotros creíamos también, que no había nada, que todo era falso y todo era fábula y todo era leyenda y todo era imaginación o que era simplemente un anhelo que no servía. Tú nos mostraste, por medio de tus Escrituras y por medio de tu Espíritu Santo, que tú eres el Rey de la vida, que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en ti no morirá. Gracias, Señor, gracias por haber resucitado y gracias por venir a nosotros para deshacer nuestra incredulidad y decirnos, no seas incrédulo, sino creyente. En el nombre de Cristo, amén. Hasta mañana, queridos amigos. Un abrazo a todos.